Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos enfrentamos a una historia que sacude las entrañas de la opinión pública chilena. Fernando José Paulsen Silva, nacido en Santiago el 11 de marzo de 1956, el periodista, presentador de televisión, locutor y columnista que marcó generaciones con su voz firme y su pensamiento agudo, acaba de revelar una verdad que cambia el rumbo de su vida. Sufre una grave enfermedad, una insuficiencia en la válvula mitral de su corazón. La noticia no es solo un dato médico, es un giro dramático en la vida de un hombre que siempre estuvo del lado de la verdad, y que ahora debe mirarse a sí mismo frente a una prueba de vida o muerte. Una cirugía cardíaca que puede definir su futuro. La trayectoria de Paulsen ha estado marcada por la confrontación con los poderes, por su análisis certero de la política, por su capacidad de incomodar cuando nadie más se atrevía. Su figura es respetada, pero también discutida, porque el periodismo crítico nunca deja a nadie indiferente. Y sin embargo, la enfermedad lo coloca en un terreno distinto, donde las cámaras ya no lo protegen y donde los argumentos ya no sirven. El cuerpo dicta sus propias reglas y la vulnerabilidad se vuelve ineludible. La revelación de su estado de salud ha generado conmoción. El público que lo escuchó durante décadas en la radio, que lo vio conducir programas en televisión, se enfrenta ahora a la imagen de un hombre que, detrás de la coraza del periodista incisivo, es un ser humano que tiembla ante la incertidumbre del bisturí. Sus palabras, ¿lo lograré?, resuenan con una fuerza admirable, pero también con una fragilidad oculta. Nadie puede garantizar el desenlace de una cirugía de corazón abierto. El caso de Paulsen nos obliga a reflexionar sobre cómo la enfermedad desnuda a las figuras públicas. Durante años lo vimos analizar con frialdad matemática los escándalos políticos, denunciar con firmeza la corrupción, cuestionar con vehemencia a quienes ostentaban el poder. Hoy, es él quien se convierte en protagonista de una crónica de incertidumbre, con un guión que ni el periodista más experimentado podría controlar. La familia de Paulsen vive este momento con angustia. Detrás de cada declaración de fortaleza hay noches de insomnio, silencios cargados de miedo y abrazos que se aferran como si fueran los últimos. La imagen pública del periodista se mezcla con la intimidad de un padre, un esposo, un amigo que, al cerrar la puerta de su casa, deja de ser la voz de Chile para convertirse simplemente en Fernando, el hombre que lucha por seguir respirando. Analizar esta situación también nos lleva a mirar el rol que Paulsen jugó en el ecosistema mediático chileno. Durante décadas fue más que un conductor, fue un referente ético, alguien que enseñó que la crítica es necesaria, que el periodismo es incómodo por definición. Su independencia le valió respeto, pero también ataques, y en este punto el contraste es brutal. Aquel que soportó campañas de desprestigio, que resistió embates políticos, ahora enfrenta a un enemigo silencioso y despiadado que no se combate con argumentos, sino con bisturís y medicamentos. La revelación de su dolencia también tiene un efecto simbólico. En una sociedad acostumbrada a ver a sus líderes mediáticos como figuras casi invulnerables, el caso Paulsen rompe con esa ilusión. Nos recuerda que incluso las voces más firmes tienen un corazón que late, que se desgasta, que falla. Y ese recordatorio humaniza al periodista, lo acerca al pueblo que lo sigue, lo vuelve uno más en la fragilidad compartida de la existencia. No podemos obviar, sin embargo, la tensión dramática que envuelve este episodio. Los médicos han advertido los riesgos. La cirugía no es una garantía de salvación, y cada día que pasa se convierte en una cuenta regresiva. Para quienes lo admiran, el miedo es inevitable. ¿Qué pasará si la operación falla? ¿Cómo cambiará el periodismo chileno sin una de sus voces más críticas? Estas preguntas, aunque duras, resuenan en los pasillos de las redacciones y en la conciencia colectiva de una sociedad que necesita referentes.
Pero también hay que reconocer el temple de Paulsen. Aún con el diagnóstico sobre la mesa, no ha perdido la capacidad de mirar de frente, de hablar sin rodeos, de sostener con dignidad un momento que destruiría a muchos. Esa actitud, más allá de la retórica, es la que lo engrandece. Un periodista que no se esconde, que expone su debilidad, y al hacerlo enseña que la fortaleza no consiste en negar el miedo, sino en caminar con él al lado. Hoy, Fernando Paulsen no está escribiendo una columna ni presentando un programa. Está protagonizando la crónica más dura de su vida. Y nosotros, como espectadores, solo podemos acompañar con respeto, con gratitud y con esperanza. Porque más allá del periodista, del analista político, del locutor incansable, está el hombre que nos recuerda que todos, tarde o temprano, enfrentamos nuestro propio juicio final frente a la fragilidad del cuerpo. Si sale victorioso de esta batalla, su voz volverá a las pantallas y a la radio con un peso distinto. El de alguien que ha mirado la muerte a los ojos y ha regresado para contar la historia. Y si el desenlace es adverso, su legado quedará intacto. El de un hombre que nunca se rindió ante la mentira y que, incluso en su último desafío, supo mantener la dignidad de quien no se resigna a ser derrotado. En el periodismo chileno, pocos nombres despiertan tanto respeto y controversia como el de Fernando Paulsen. Su voz ha sido, durante décadas, una brújula crítica en medio de la confusión política y social. Pero tras esa imagen de hombre firme, capaz de enfrentarse a los poderes más implacables, se esconde una historia personal marcada por amenazas, dilemas morales y silencios que todavía hoy generan debate. Porque, más allá del periodista, existe un hombre que ha pagado un precio alto por decir lo que piensa. No fueron pocas las ocasiones en que Paulsen recibió amenazas directas a su vida. Mensajes anónimos, llamadas extrañas en la madrugada, incluso advertencias veladas que se deslizaban en pasillos de redacciones y foros televisivos. ¿El motivo? Haber tocado intereses intocables. Desde grupos políticos con redes oscuras hasta empresarios celosos de sus secretos. La valentía de Paulsen para exponer contradicciones y desnudar verdades ocultas lo convirtió en un blanco incómodo. Aquel hombre que hablaba frente a las cámaras con seguridad. Muchas veces regresaba a casa con la sensación de estar observado, acompañado por una sombra de miedo que no todos alcanzaban a percibir. Ese escenario de enemigos invisibles lo llevó en más de una oportunidad a pensar en abandonar el periodismo. Hubo un tiempo, revelan cercanos, en que Paulsen consideró seriamente retirarse para proteger a su familia y su propia estabilidad emocional. ¿Qué sentido tenía continuar en un oficio que parecía empeñado en empujarlo al límite? El dilema fue real y punzante. Dejar atrás una carrera construida con esfuerzo o persistir en la defensa de una voz crítica que el país necesitaba. La respuesta, finalmente, no surgió del ego ni de la obstinación, sino de la convicción de que callar sería traicionar no solo a la audiencia, sino también a sí mismo. Ese fue el punto de quiebre inesperado. Entender que su oficio no era simplemente un trabajo, sino una responsabilidad histórica. Sin embargo, detrás de la fuerza del comunicador, también había un hombre vulnerable y profundamente humano. Cuando los focos de televisión se apagaban y el bullicio de los estudios quedaba atrás, Paulsen se enfrentaba a una realidad mucho más silenciosa: la soledad. En entrevistas posteriores, ha confesado que existieron noches interminables de insomnio, marcadas por la duda y el temor.
No era solo el miedo a un posible atentado, sino también la carga emocional de sostener durante años un discurso crítico que parecía situarlo siempre en la vereda opuesta. La sensación de aislamiento, de no poder confiar plenamente en nadie, lo acompañó como una sombra discreta, pero constante. Esa fragilidad, pocas veces expuesta al público, revela un aspecto crucial de su biografía: el costo humano del periodismo crítico. Porque mientras la audiencia consumía titulares, columnas y programas de debate, en la trastienda Paulsen lidiaba con un peso psicológico que rara vez se dimensiona. No todos saben lo que significa convivir con la amenaza latente, ni lo que implica aceptar que la familia se vea también expuesta a riesgos colaterales. Y sin embargo, él eligió permanecer, incluso sabiendo que esa decisión lo condenaba a una vida bajo presión permanente. Lo que mantiene viva la figura de Fernando Paulsen no es solo su agudeza analítica, sino su capacidad para resistir en medio de la adversidad. En un país donde el periodismo independiente suele caminar al filo del peligro, Paulsen representa esa rara mezcla de coraje y vulnerabilidad. Su historia, con todos sus claroscuros, se convierte en un espejo incómodo. Nos recuerda que la libertad de expresión tiene un costo, y que muchas veces ese costo lo pagan, en silencio, quienes se atreven a decir lo que otros callan. Hoy, cuando se revisa su trayectoria, resulta imposible separar al periodista del hombre. Fernando Paulsen es, al mismo tiempo, el crítico implacable y el individuo que ha sentido miedo, que ha considerado abandonar, que ha sufrido la soledad más honda. Esa dualidad lo hace complejo y profundamente humano. Y quizás sea precisamente esa tensión entre la firmeza pública y la fragilidad íntima la que lo convierte en una figura tan fascinante. Porque su legado no solo se mide en programas de televisión o columnas escritas, sino también en la coherencia de haber seguido adelante cuando todo parecía invitarlo a rendirse. En definitiva, la historia de Paulsen no es la de un héroe invulnerable, sino la de un hombre consciente de sus miedos que, a pesar de ellos, eligió no callar. Y tal vez, en esa elección difícil, resida el verdadero valor de su trayectoria. Mostrarnos que el periodismo, cuando se ejerce con convicción, nunca es un oficio cómodo, sino un acto de resistencia. La primera parte de esta historia se escribe en los márgenes de la adversidad. La infancia de Paulsen estuvo lejos de los privilegios que suelen acompañar a quienes terminan dominando la escena mediática. El periodista, que con el tiempo llegaría a ser considerado de acero, conoció desde muy temprano el peso de la incertidumbre y de la vulnerabilidad. Creció en un contexto donde el rigor era la norma y donde la fragilidad emocional apenas encontraba espacio. Aquellos años, más que una simple etapa formativa, fueron un auténtico campo de batalla. Allí aprendió que el silencio podía ser tanto un refugio como un arma. El contraste entre ese pasado áspero y el hombre público que conocemos hoy resulta revelador. La determinación que proyecta, su habilidad para diseccionar el poder y su estilo de análisis punzante, tienen raíces profundas en ese terreno hostil donde se forjó. Lo que para muchos habría sido un lastre, para él se transformó en combustible. La necesidad de no rendirse, de mantener la voz firme incluso cuando el entorno parecía desmoronarse. Pero el relato de Paulsen no solo se limita a esa infancia severa. Hubo un momento, contado en voz baja, casi con pudor, en el que su vida pendió de un hilo. Un episodio donde la muerte se presentó de frente, y contra todo pronóstico, él salió con vida. No se trata de una anécdota menor, sino de un quiebre existencial. Enfrentarse a la posibilidad de desaparecer, sentir el filo de lo irreversible. Ese instante marcó un antes y un después en su biografía,
porque le recordó que incluso los más resistentes pueden caer en un segundo. La tensión de aquel episodio, apenas compartida en ciertos círculos, es lo que otorga a su voz esa gravedad que resuena cada vez que analiza una crisis política o social. Habla desde la experiencia del límite. Y luego está la dimensión más íntima, aquella de la que el periodista rara vez se deja interrogar. Las relaciones sentimentales de Paulsen han estado rodeadas de un hermetismo que alimenta tanto la curiosidad como la especulación. Detrás de su figura pública hay mujeres que han influido en su vida, en su forma de comprender la lealtad y la traición, el afecto y la pérdida. En particular, se menciona a una mujer cuya presencia habría sido crucial en sus momentos más decisivos, tanto en la consolidación de su carrera como en los instantes de duda personal. No se trata de simples rumores, sino de una verdad que se filtra entre líneas. La soledad no ha sido su única compañera. Y los afectos, aunque reservados, han dejado huellas profundas. Lo fascinante es cómo esas experiencias personales dialogan con su rol profesional. Paulsen no es un periodista que se limite a enumerar hechos. Su manera de narrar la política y la sociedad está atravesada por la intensidad de alguien que ha vivido en carne propia la dureza de la existencia. En sus entrevistas se percibe la incomodidad que genera en los entrevistados. Sabe identificar la grieta, el punto débil, como si la vida misma lo hubiera entrenado para detectar vulnerabilidades. Pero esa misma destreza tiene un precio: la constante sospecha sobre quién es realmente, sobre cuánto de su frialdad periodística es reflejo de una coraza íntima. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿cómo afecta este trasfondo a la percepción pública de Paulsen? Para muchos, el periodista se ha convertido en un emblema de independencia y de valentía, alguien que no negocia con el poder. Sin embargo, su biografía personal, lejos de ser un detalle marginal, revela hasta qué punto la adversidad puede forjar un estilo profesional. Su infancia rígida explica la disciplina, su roce con la muerte, la urgencia con la que encara la verdad, sus vínculos sentimentales, la mezcla de dureza y vulnerabilidad que lo caracterizan. El caso Paulsen nos invita a reflexionar sobre una verdad incómoda. Los periodistas no son figuras abstractas, sino seres atravesados por experiencias personales que moldean sus decisiones. En un mundo donde se exige objetividad, él encarna la paradoja. Un hombre que busca la verdad desde una subjetividad marcada por heridas. Tal vez por eso conecta con una audiencia que, aunque lo critique, no puede ignorarlo. No es gratuito que, cada vez que se enciende una polémica en Chile, el nombre de Fernando Paulsen aparezca en primera línea. Su voz, con ese timbre grave y su capacidad de diseccionar los hechos, genera respeto incluso entre sus detractores. Pero lo que el público rara vez considera es el costo humano detrás de ese personaje. Las noches de insomnio, las memorias de la niñez dura, los recuerdos de aquel instante en que pudo morir y la nostalgia por los afectos perdidos. En última instancia, la vida de Paulsen es un relato de supervivencia. Sobrevivir a la infancia, sobrevivir a un episodio letal, sobrevivir a las exigencias de una carrera en la que la crítica es implacable. Cada paso ha sido una negociación con el dolor y con la resiliencia, y es esa misma resiliencia la que lo convierte en lo que hoy representa. Un periodista que no se rinde, un hombre que, desde sus cicatrices, ha construido una voz que incomoda y al mismo tiempo inspira. Así, detrás del comunicador que disecciona la política chilena con bisturí de acero, late la historia de un niño que conoció la dureza temprana, de un adulto que enfrentó la muerte y de un hombre que, pese a sus silencios sentimentales, encontró en su oficio una forma de trascender. Esa mezcla de sombras y luces no lo hace menos humano. Por el contrario, lo convierte en un personaje cuya biografía merece ser contada.
no como un panegírico, sino como un testimonio de cómo la vida puede templar, quebrar y finalmente forjar a un hombre de hierro. Queridos amigos, hoy más que nunca necesitamos detenernos un instante y mirar con el corazón abierto la historia de Fernando Paulsen. No hablamos solo de un periodista brillante, ni de un conductor de televisión que marcó a generaciones con su voz inconfundible. Hablamos de un ser humano que, tras décadas entregando su talento y su valentía al servicio de la verdad, hoy enfrenta una de las pruebas más duras que la vida puede imponer. Una cirugía cardíaca que decide entre la esperanza y el riesgo. En estos momentos de incertidumbre, la figura pública se difumina para dar paso al hombre real. Aquel que carga con miedos, con silencios, con noches largas en las que su familia lo acompaña entre lágrimas y abrazos. Es fácil admirar a un periodista que desmonta discursos políticos o destapa irregularidades. Lo difícil, lo verdaderamente profundo, es reconocer su vulnerabilidad y ofrecerle nuestro cariño y apoyo sincero cuando más lo necesita. La enfermedad nos recuerda que nadie es invencible, que incluso las voces más firmes tienen un corazón que puede fallar. Y es precisamente ahí donde surge la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros mismos. La empatía. Hoy, Chile y quienes lo seguimos desde distintos rincones, debemos estar unidos para enviarle fuerza, para que sienta que no está solo en este desafío, porque un hombre que ha dedicado su vida a la verdad, merece ahora recibir la verdad más pura de todas, la del afecto y la gratitud de su gente. Acompañemos a Fernando con palabras de aliento, con oraciones, con pensamientos positivos. Transformemos la admiración que sentimos en un abrazo colectivo que traspase las paredes de su hogar y llegue hasta la sala donde los médicos lucharán por devolverle la salud. Que sienta que su legado no está escrito solo en periódicos y programas de televisión, sino también en los corazones de quienes lo respetan. Hoy, más que nunca, seamos comunidad. Seamos humanidad.